Bien, buenos días. Lo primero, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este congreso y, sobre todo, porque creo que estáis tratando temas que están también en la órbita de lo que desde la Unión Europea se está trabajando en cuanto al nuevo espacio urbano y al entorno construido. Y para mí, la verdad que es participar además aquí en Bilbao, que simboliza, y lo acabamos de ver de manera muy clara, cómo la arquitectura, el urbanismo, la inversión pública pueden convertirse en herramientas no solo de transformación física, sino de transformación territorial, social y económica, es fundamental, porque además Bilbao nos permite entender muy bien el tema que hoy nos reúne, cómo pasar de una lógica de regeneración urbana puramente física a una visión más amplia, más integrada, más social y más humana y también más europea del territorio, porque además tenemos hoy una pregunta por delante que es cómo seremos capaces de construir ciudades y territorios que sirvan para responder simultáneamente a la crisis climática, que es un gran desafío, a la crisis de la vivienda, que es otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo, a las desigualdades sociales y a la fragmentación social y territorial que tenemos por delante. Por eso mi ponencia va a ser un poco más conceptual, no voy a hablar de un ejemplo concreto, sino de por dónde van las políticas europeas en todo este ecosistema urbano y, sobre todo, vamos a hablar de una iniciativa que es la nueva Bauhaus europea, que es una iniciativa que ya lleva 6 años en marcha, una iniciativa que lanzó la Comisión Europea y que desde el Parlamento Europeo también la cogimos, hicimos un informe, yo fui ponente de ese informe. No me voy a detener mucho en explicar conceptualmente qué es la nueva Bauhaus europea, porque casi entiendo que casi todo el auditorio lo sabe, pero lo diré. Es un cambio de narrativa, es un cambio de paradigma, no es una directiva europea, no es un fondo europeo para hacer transformaciones, es una llamada que hace la Comisión Europea y que después ha sido consensuada con el Consejo y con el Parlamento para que en este momento de transformación urbana que tenemos por delante debido al Pacto Verde Europeo y a la necesidad de reconstruir nuestro espacio construido con criterios de eficiencia energética y de descarbonización y de descontaminación, no pensemos solo en términos de sostenibilidad y de eficiencia, sino le demos una variable humana. Y esa variable humana se basa en 2 valores, en la belleza y en la inclusión. Por lo tanto, nueva Bauhaus europea siempre integra los 3 conceptos: belleza, sostenibilidad e inclusión. Es verdad que sostenibilidad sabemos hacerlo y sabemos parametrizarlo y sabemos tener clarísimamente indicadores, parámetros de contaminación, de reciclaje de materiales, de ciclo de vida, del carbono, de aislamiento, de eficiencia energética, tenemos la EPBD, tenemos muchísimas herramientas. Cuando salió la iniciativa Nueva Bauhaus Europea, lo que rompía un poco los esquemas de mucha gente era quizá los otros 2 grandes valores. Incluso la inclusión era también fácil o desde cierto punto los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos públicos tienen servicios sociales, saben trabajar con criterios de inclusión y ir ahí donde más lo necesita, pero el tema de la belleza, que en un entorno con mucho arquitecto como en el que estamos hoy, no sorprende, en el tema municipal, en el tema de la administración sorprendió mucho, ¿no? Cómo podemos trabajar con criterios que integren, con actuaciones que integren estos 3 criterios. Durante la pasada legislatura dejamos 3 grandes pilares sobre los que construir el futuro de esta legislatura. Fue, primero, la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Yo trabajé en ello también como ponente de una de las comisiones y es un gran reto porque la directiva, por primera vez, la de 2010, no marcaba objetivos, era la directiva que nos impuso los certificados en los edificios, pero no marcaba objetivos. La directiva de 2022-2023 sí marca objetivos, marca 2050 como el año en el que todos los edificios de la Unión Europea tienen que ser de consumo energético casi nulo. Que se dice pronto.
También actualizamos la Agenda Territorial Europea 2030, que ahora tendrá una fase de actualización para la 2040, y nació la nueva Bauhaus Europea como iniciativa que pretende incorporar estos 3 valores en cualquier acción de remodelación o incluso de nueva construcción sobre nuestro entorno construido. Y ahora entramos en una nueva fase, en la fase de la implementación, la fase en la que los valores de la nueva Bauhaus Europea se tienen que convertir en principios concretos que además están bien establecidos porque aquí tienen en la pantalla los principios de actuación, es decir, no habrá un proyecto Nueva Bauhaus Europea si no combina los 3 valores, pero si no combina también actuaciones que marquen la dimensión global y lo local del proyecto, la participación ciudadana. No habrá un proyecto Nueva Bauhaus Europea si no hay participación de todos los actores claves y si no hay transdisciplinaridad, es decir, sin todos los actores no podemos ir los técnicos solos por un lado, o los políticos solos por otro lado, o los ciudadanos por otro lado, o los diferentes estamentos técnicos. Tienen que ir todos de la mano. Y lo que ahora se trata es de no entender solo la transformación de nuestros entornos construidos como algo tecnológico o energético, sino de un proyecto social, territorial, y además fundamentado en profundos valores democráticos. Es decir, vamos a invertir millones de euros de las administraciones públicas europeas, Estados miembros, autonomías, diputaciones, ayuntamientos. No podemos dejar a nadie atrás. Por lo tanto, no pensemos solo en términos de eficiencia y sostenibilidad, pensemos en términos sociales. Y por eso hoy estamos hablando en 6 años de una iniciativa que tiene ya más de 1.900 miembros en lo que se llama Comunidad New European Bauhaus, entre socios, amigos de la nueva Bauhaus, la academia, el lab. Más de 700 proyectos ya están financiados desde las instituciones europeas, pero son muchísimos más los que están siendo financiados desde los Estados miembros y las regiones. Hay 9 programas europeos que con distintos fondos europeos están apoyando la iniciativa. Hay más de 550 millones de euros ya movilizados desde Horizonte Europa para investigación en soluciones que luego sean reproducibles. Horizonte Europa, los que os mováis en los entornos universitarios y de institutos de investigación, es el programa que financia las investigaciones y ya hay más de 500 millones de euros. La NEP Academy se ha montado, un programa específico para vivienda, la NEP Housing, la segunda edición del NEP Facility, de esos fondos para la nueva Bauhaus Europea, el programa de apoyo a pequeños municipios, que fue un proyecto piloto que lanzamos desde el Parlamento Europeo con el presupuesto de 2023, se aceptó y ya va por su segunda convocatoria, que el año pasado financió y premió a 20 municipios de toda la Unión Europea, con un cheque, hablamos de municipios de menos de 10.000 habitantes, con un cheque de 30.000 euros para poder hacer proyectos Nueva Bauhaus Europea, para que no solo sean las grandes ciudades quienes accedan. En definitiva, la nueva Bauhaus Europea en estos 6 años está empezando a modificar la manera en que pensamos la política urbana y territorial, y ya me cuesta trabajo pensar que todavía hay a nivel del territorio, en organismos locales, quien piensa solo en una regeneración energética de un barrio, de un edificio, y no está pensando en darle un carácter social. Por lo tanto, ese es el pequeño éxito de la nueva Bauhaus Europea, haber conseguido cambiar un poco esa narrativa. Bueno, no he puesto la diapositiva donde venía todo lo que estábamos hablando, todos los proyectos. Y ahora, ¿dónde nos encontramos? Todo esto es un poco el marco de hasta dónde hemos llegado y ahora dónde nos encontramos. Pues nos encontramos precisamente en un momento crucial para la Unión Europea. Primero, porque estamos en un momento geopolítico muy diferente, en una legislatura muy diferente, en la que está en cuestión el modelo que nos dimos en la legislatura pasada. Porque ahora la geopolítica hace que en la discusión del presupuesto que estamos actualmente, 2028-34, el presupuesto de la Unión Europea se aprueba cada 7 años, estamos terminando de ejecutar el 2021-27 y estamos discutiendo en el Parlamento el 28-34. La presión política para desviar dinero a defensa, inteligencia, seguridad,
es muy grande, porque todos sabemos en el mundo en el que vivimos, y tenemos la obligación también de consolidar nuestra apuesta por descarbonizar y tener un continente climáticamente neutro para 2050. Así que estamos en esa presión compartida con una agenda política en la que se han metido nuevos vectores como la competitividad, la resiliencia y la seguridad y la defensa, que se suman a la agenda política que no se ha abandonado de transformación y de transición ecológica y de cohesión social. Por lo tanto, desde las comisiones donde estamos trabajando con la nueva Bauhaus Europea, estamos defendiendo que la nueva Bauhaus Europea siga siendo un vector de transformación de nuestro espacio construido, que no dependa únicamente de convocatorias muy fragmentadas. Como ven ahí en pantalla, hay montones de programas europeos que apoyan la nueva Bauhaus Europea, que tenga un verdadero ecosistema de financiación en la nueva Bauhaus Europea. Yo mismo, como ponente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2028-34, el famoso FEDER, estamos tratando de que el FEDER también impulse la financiación de proyectos nueva Bauhaus Europea, porque no podemos depender o de que haya acciones muy concretas o del voluntarismo, sino que haya una financiación estructurada. Y tenemos muchos retos por delante. Pero tenemos que pasar de proyectos piloto, que es lo que se ha hecho durante estos 6 años, a una política más estructurada. Por lo tanto, y ahí contamos con Horizonte Europa, con el nuevo gran fondo que se va a crear para estos 7 años, que es el Fondo Europeo de Competitividad, que también tiene que aportar financiación para la transformación energética de nuestros edificios, la política de cohesión, el Fondo FEDER, Interreg, InvestEU, los fondos del Banco Europeo de Inversiones y los famosos nuevos planes nacionales y regionales que ha propuesto la Comisión Europea. Nuestra idea es que, y en las enmiendas en las que hemos trabajado, es que tanto Horizonte Europa como el Fondo Europeo de Competitividad como el Fondo FEDER tengan una dimensión reforzada para poder sustanciar y poder aportar a la sostenibilidad, a la innovación, a la inclusión territorial desde la nueva Bauhaus Europea. Y en eso es lo que estamos tratando ahora. Pero dentro de todo eso, el fondo fundamental es la política de cohesión. La política de cohesión es la que durante estos últimos 35 años ha permitido que las regiones europeas vayan creciendo y armonizando su desarrollo sobre la creación de infraestructuras, lo que se llaman los fondos estructurales, el Fondo FEDER, el Fondo de Cohesión, que España afortunadamente ya no recibe, y digo afortunadamente porque tenemos un nivel de desarrollo que ya no necesitamos el Fondo de Cohesión, pero el Fondo FEDER a día de hoy, en 21-27, es un 30%, es un tercio del presupuesto europeo. Y en el futuro marco financiero no va a ser un tercio porque el nuevo marco financiero tiene más presupuesto, pero va a suponer casi lo mismo, esos 307.000 millones de euros que había ahora para 7 años para los 27 Estados miembros. Así que vamos a intentar incorporar tanto en el FEDER como en los planes nacionales la dimensión territorial y evitar ese riesgo de centralización, es decir, que sean las regiones las que sigan teniendo participación en la gobernanza de esos fondos. Y me voy a parar en 2 retos fundamentales que tenemos ahora por delante que incorporar dentro de esta visión que tan amplio tiene la nueva Bauhaus Europea dentro del marco de actuación. El primero es el asunto de la vivienda, la crisis europea de la vivienda. Ya no es una crisis local, ya no es una crisis nacional como pudimos tener en España en 2007-2008, ya es una crisis internacional que afecta de lleno al corazón de la Unión Europea. Por eso llevamos más de 2 años de esta legislatura hablando solo de vivienda. Yo mismo centré y propusimos un informe que permitió una modificación legislativa del FEDER 2021-27 que ha permitido que en la revisión a medio plazo que se ha hecho entre septiembre y diciembre, por primera vez FEDER esté financiando proyectos de vivienda pública en toda la Unión Europea. 284 millones de euros
españoles han sido reprogramados por las distintas autonomías. Prácticamente todas las comunidades autónomas han reprogramado parte del dinero que tenían de FEDER para construir edificios de vivienda pública. Y yo creo que aquí la nueva Bauhaus europea tiene que ser relevante, porque vamos a intentar incorporar que en los próximos convocatorias de FEDER para vivienda sea un valor especialmente puntuable el cumplir con los criterios de la nueva Bauhaus europea. No sea solo producir vivienda sin más. Y estamos en un congreso donde hay arquitectos y donde hablamos de calidad de vida y donde hablamos de sociedad y de aspectos sociales. No puede ser que la vivienda se resuelva simplemente con una frase que dice mucha gente: necesitamos más vivienda. Bueno, sí, hace falta más vivienda, pero hace falta vivienda de calidad, con belleza, con inclusión y con sostenibilidad. Y esos criterios nunca pueden desaparecer de nuestro lenguaje. El segundo gran reto que tenemos, y es especialmente importante en regeneración urbana, y ya voy terminando, es la adaptación climática de nuestros entornos urbanos. Y ahí también tenemos que tener en cuenta problemas que vamos a tener cada vez más frecuentes. Ayer mismo terminasteis una pequeña ola de calor en Bilbao y yo mismo la pude ver, pero en territorios del sur de la península de donde soy yo tenemos olas de calor que ya son permanentes todo el verano, inundaciones, estrés hídrico, incendios, grandes incendios, riesgos naturales crecientes. Por eso ahora las prioridades que estamos incorporando en la nueva financiación europea para los próximos 7 años es resiliencia hídrica y gestión integrada del agua. Se acaba de incorporar y la estamos metiendo como enmienda. Soluciones basadas en la naturaleza, y esto entronca mucho con la nueva Bauhaus europea, y adaptación del entorno construido en el Fondo Europeo de Reconstrucción. Porque también cuando sucede que después de las catástrofes tenemos un Fondo Europeo de Reconstrucción y no podemos volver a construir exactamente igual. Tenemos que aplicar el principio que en la Unión Europea llamamos del Building Back Better, es decir, si reconstruimos, por ejemplo, hace 2 semanas estaba yo en Paiporta hablando sobre este criterio, si reconstruimos sobre territorios que vuelven a tener riesgo de inundación, hay que construir mejor, hacerlos más resilientes, adaptarse a los flujos y trabajar para que no sea un constante construir, derribar, sino ir adaptándose a esos riesgos del cambio climático. En definitiva, nosotros vamos a trabajar para que los territorios tengan mucho que ver en la nueva financiación europea y que la nueva Bauhaus europea sea más transversal para permitir que haya más financiación, más aportación y más soporte desde el presupuesto europeo, y que incluya la transición ecológica, y que esta nueva narrativa que se ha creado en estos 6 años termine por llegar a la ciudadanía y que conecte las palabras clave y las acciones clave que estamos promocionando desde los entornos europeos. Transición ecológica, pero también cohesión social, también innovación, también cultura, también democracia y territorio. Por lo tanto, en el siglo XX, yo siempre me gusta terminar con esto, en el siglo XX la Bauhaus original de Weimar y de Dessau vinieron a transformar un poco la manera en que producíamos vivienda y sobre todo a democratizar el acceso a la vivienda de aquellos que hasta entonces no tenían capacidad, y a industrializarla y a producir un acceso más fácil y más democrático a la vivienda, que luego generó un movimiento estético que no es lo que más nos interesa de la Bauhaus. Y la nueva Bauhaus europea lo que pretende es volver a democratizar el acceso no solo a la vivienda, sino a nuestros entornos construidos, a nuestra regeneración urbana, que es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos años aplicando las agendas políticas de la Unión Europea. Muchas gracias.